Muchas gracias a todos los auspiciantes. Hay algunos me decían, licenciado, no se enoje. Sí, la verdad que uno dice estas cosas con mucha vehemencia. Federico Zacarías, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias Andrés, a toda tu teleaudiencia, la verdad que es un gran placer. Este lugar, bueno, es una de las cúspides de la política de Salta, así que me siento muy honrado por estar acá. Gracias. Presidente de la Fundación Paz. Así es. Y una tarea, diríamos, casi titánica. Cuando vemos esto, Federico, a ver, y para darte un ejemplo, esto es en el tribuno de ayer. Yo no sabía que iba a salir, esto estaba en la escuela a la mañana. Fíjate vos, docentes en riesgo. Seguridad en las escuelas pide la ADP, es decir, piden que haya seguridad, pero bueno. Yo te traje unas plaquitas, para tomarlo por un poco de humor y no ponernos a llorar en público, por decirlo así. Si el señor director nos puede iluminar con las placas que traje, mira, ¿qué dice ahí? Mortal Kombat, bienvenidos a la escuela moderna. ¿Cómo te va? Sí, ¿y esto dónde se ve? Esto es un campo de batalla. Esto es como un videojuego. Estudiantes, el nivel 1 tenemos estudiantes versus estudiantes. Vemos ahí, ahora vamos a ver unas imágenes, la próxima que sigue. Bien, tenemos títulos. En Orán un alumno atacó con un machete a la profesora porque le puso un 1. Esto fue el 24 de noviembre, del mes pasado, perdón. De septiembre. Exactamente. Fue el 24 de octubre. De octubre. De octubre. ¿Sí? Tenemos, siguiente, los docentes obviamente están enojados tras el machetazo a la maestra Orán, reclaman más inversión en los gabinetes. Acá podemos parar un minutito, porque justamente la ministra ayer, Analía Berrueso, dijo, en cada una de las escuelas es imposible que haya gabinetes porque hay una gran cantidad. El gabinete va a ser el asesoramiento, pero necesitamos que la familia se involucre. A ver, ¿por dónde tenemos que empezar, Federico? Porque es un tema de gabinete o hay un problema de falta de ley. O la ley que está no nos sirve. Es un porque problema... evidentemente hay un marco legal. Hay un problema estructural. Hay un problema estructural y esto es como hacer una casa. Si nosotros no estudiamos cómo son los cimientos y hacia dónde va y cuántos pisos va a tener, realmente la casa se va a caer, señores. Acá tenemos que hacer algo de base nuevamente. Hay leyes que están bloqueando la actividad del docente como para poner límites de repente en la escuela. Esto es gravísimo porque es un viva la pepa, hablando mal y pronto y a los televidentes, con todo su respeto. No pueden poner límites. Si una persona no puede poner límites, como decías vos bien en tu introducción, ni en tu casa te respetan, no puede pasar, no se puede hacer ni la comida. Bueno, imagínate con adolescentes trabajando en un aula entre 30, 35 adolescentes todos juntos y no existe este tipo de reglamentación. Te cuento más, hasta la ley del niño va en contra, que seguramente debe tener un montón de beneficios, pero en algún lugar no se los puede retar a los niños. Realmente que hay que retomar esto porque está muriendo gente y están amenazados los docentes. Están pasando cosas muy graves. Hay otro tema muy importante. Nosotros hace rato que venimos viendo las falencias de la educación argentina y que no es solamente en Salta. O sea, la ministra, pobre ministra, también le tocó todo junto ahora. Pero la realidad es que en Argentina tenemos un gran problema que es no tenemos idea de qué pasa. No tenemos números de nada. No sabemos cuántos niños repiten, cuántos niños hay. Hoy me tocó hablar con una mamá de la fundación que la niña tiene 10 años, está en cuarto grado y le pide por favor al director de la escuela que repita. La dejaron llegar a cuarto grado sin saber leer y escribir. La niña es un manojo de frustración y de tristeza y la mamá llorando hace 15 minutos en la fundación me dijo, yo tengo que hablar con ese director y pedirle por favor que repita porque mi hija ¿a dónde va a ir? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué no le hicieron repetir antes? Porque ahora que es grande es consciente de su repitencia y se pone mucho más triste. ¿Será que teníamos que dar con los números? Es decir, las estadísticas tenían que cerrar en lugar de que cierre... Pero es tristísimo porque esto es un golpe directo al niño. Te voy a contar algo. El otro día el ministro Bullrich daba un informe del colegio secundario, lo que se llama enseñanza media. Sí. El 50% de los que ingresan no termina. Quiere decir que hay un 50% de adolescentes argentinos que no van al colegio secundario. De los que terminan, más del 50% no hace comprensión de textos. Es decir, no comprende textos. Entonces quiere decir que además estamos egresando un 50% que no está ni siquiera en condiciones de egresar del colegio secundario. Bueno, tenemos, los terciarios tampoco comprenden el texto. O sea, el enfermero, señora, es terciario. Si esa persona no entendió qué está haciendo, lo va a matar. O sea, literalmente, a ese nivel estamos. O sea, es muy preocupante la situación. Y como te venía contando, tenemos que saber qué pasa.
los docentes hace años que no son instruidos, porque es siempre el mismo tema, el dinero. Pero hay otros sistemas, hay otros formatos. Nosotros descubrimos uno que es realizando un software. El software es una aplicación que es económica, llega a todos lados al mismo tiempo y con la misma cantidad de contenido. Ya se lo presentamos al Ministerio de Educación, hoy hablé con el secretario justamente de Estadística. Contá un poco en qué consiste este programa que a ustedes les está dando mucho resultado en la Fundación Paz. Bien, nosotros lo que hacemos, siempre nos pensamos es cómo llegar a todos lados con la misma calidad, o equidad educativa, por decirlo así. Entonces vimos que las personas tienen falencias y las personas son muy caras, lamentablemente, cuando uno tiene que emplearlas. Entonces se nos ocurrió realizar un software que pueda tener cualquier docente, cualquier profesional de la salud y la educación en la mano y tener una inteligencia artificial psicopedagógica los 365 días, las 24 horas. Y no se equivoca, señores, bueno. ni se cansa. Te van a llover llamados entonces. Dios quiera, El tema es que tengas más estructura para poder hacer esto. Claro, y el tema es que, bueno, este software detecta y también da al docente, le dice qué puede ir haciendo para que el chico mejore, que el niño mejore, y por otro lado para que el padre también lo estimule desde casa. Estamos hablando de paliativos en medio de una crisis, Sí, como para que estos chicos que tienen problemas... ¿Qué es lo que piden acá los docentes? Piden detección del tema, porque si ellos hubiesen detectado la problemática psicológica que tiene este niño o las problemáticas emocionales que tuvo este niño que agarró y agredió a machetazos a otra persona, a un docente, o sea, ¿cómo llegó esto? Porque también el docente hay que ver la otra cara. ¿Por qué el docente llegó? O sea, ¿cómo llegamos que el docente haya puesto tan nervioso a una persona para que reaccione de una manera que agarre un machete y también le dé? O sea, esto es un compendio de cosas. Tenemos que tener información de un lado y del otro, y a través de este software lo logramos. ¿Cómo está? Digamos, a ver, uno dice, tengo un software por el cual hago un diagnóstico. No es un diagnóstico, no. La palabra diagnóstico es mala palabra en la educación. Sí, totalmente mala palabra. Nosotros lo que hacemos es un paneo y sacamos indicadores de que puede estar pasando algo. Y con esos indicadores, que son los que piden los profesionales y los docentes, ya pueden, digamos, llevarlo a los padres a que hagan una derivación. ¿Bien? Ajá. Entonces, de esa manera ellos también están sabiendo, los padres, que algo está pasando con el niño, que los indicadores que serían los correctos para su edad y su ámbito no están siendo los normales, y bueno, de esa manera poder tener algo por escrito, hecho científicamente, para que ellos puedan tener un algo, por decirlo así, y puedan trabajar en base a eso, pero es muy complejo y es muy útil. Yo creo que obviamente estamos hoy en otros tiempos donde han cambiado paradigmas de la educación y la formación de nuestros hijos. Yo te cuento que fui a la escuela parroquial, mi mamá me llevaba a los cocachos cuando la señorita decía que me había portado mal, y mi tata me ponía la penitencia cuando llegaba a casa. Digamos, pero ese es el común denominador de una generación que trabajamos, que estudiamos, que nos esforzamos, que no teníamos que ir 200 horas al psicólogo, no. Eran los límites que nuestros padres nos ponían y el respeto que había a la autoridad en la escuela. Mi pregunta, a vos que estás escuchándome, y seguro que hay algún diputado, algún senador que esta mañana escuchó a la ministra, no sé cuál fue el resultado, pero la ministra Berrueso iba esta mañana a la Cámara de Diputados para hablar de esto. Claro, lo que quiero saber es responsabilidad de la ministra, pobre, que seguramente no tiene las herramientas, o es un tema que tiene que ver con la ley, que tiene que ver con ese plaxo normativo que necesita hoy las instituciones para poder volver a tener orden? A ver, no le tengamos miedo a esa palabra. Hace 40 años que tuvimos el proceso militar. Hoy en la república que vivimos necesitamos tener disciplina, orden, progreso, como versan algunas banderas. Totalmente, ¿no? Orden y progreso. Yo te traje otras tres plaquitas más que están bastante buenas para mostrar, que bueno, reflejan lo que estás diciendo claramente y lo que nos está pasando como sociedad. A ver. ¿Dónde nos habíamos quedado? Quedamos en el machetazo. En el machetazo tremendo. Bueno, ¿sabías que este alumno ya había tenido una sanción y lo reincorporaron? Sí, y me contaron también de una situación similar. Me contó hoy justamente el concejal Alberto Salim, preocupado por este tema, compartiendo conmigo esta temática, me decía que en Castañares, un chico que había sido ya, pero varias veces, ¿no? Lo llegaron a expulsar por el grado de violencia. El ministerio le dijo, no, tienen que reincorporarlo. Volvió como un superhéroe.
al colegio. ¿Cómo le pones límite a esa persona? ¿Qué hacemos? A ver, yo le digo, entre otras cosas, las escuelas no son un reformatorio. No, ¿saben por qué? Porque hay muchísimos padres muy humildes, muy trabajadores, con ganas de que esos chicos estudien, y chicos muy buenos, que en el medio de todo esto quedan presos de esta perversidad, de la falta de autoridad, y terminan siendo hijos del Paco, hijos de la delincuencia. ¿Qué hacemos para achicar eso, para terminar con eso? Hijos de nuestra Salta, de nuestra Argentina, que tienen justamente todo el derecho del mundo a mirar un horizonte mejor. Tener un futuro, porque realmente hoy, como se ve en algunas escuelas públicas, ¿a dónde van los chicos? Esa es la temática. ¿Hacia dónde estamos criando gente? O por lo general, el sistema educativo que tenemos es anticuado. Estamos trabajando a nivel fábrica, estamos creándolo para fábricas, para que los chicos trabajen cuando terminen en una fábrica, en un dispositivo fabril. No hay fábrica, señores. No hay fábrica, ¿A dónde señores. van? ¿Qué van a hacer esas personas? Explíqueme, por favor. ¿Qué más tenés? Tengo, bueno, otra placa que ahora tiene que ver con los padres. Adelante, que es el nivel 2. En la próxima, por favor, si están amables, señor director. Ahí está, el nivel 2. Padres versus docentes. Y ahí tenemos algunas otras plaquitas. Adelante, señor director, si es tan amable. ¿Qué pasa en La Nación? Tenemos un video que no lo bajé porque realmente es de mal gusto. Así golpeó el padre de un alumno a un preceptor en plena calle. Esto en San Luis, por ejemplo. A plena calle, a los bollos limpios, hablando mal y pronto. Siguiente plaquita, por favor, y esto sí que es terrible. Brutal agresión de un padre y su hijo al director de una escuela. Esto es en Mendoza. Fíjense cómo quedó el director. No, sí. Ahí está, bueno, un horror. Es un desastre total. Sí. Bueno, y ahora nuestra Salta querida, la próxima placa, que fue, bueno, realmente etapa de muchos diarios, que es la notita de Queridos Papitos. Sí. Que, la tremenda nota a los padres responsables de un colegio. Exactamente, que se quejan porque les mandan muchas tareas a los padres y los docentes le mandan una nota diciéndole que, bueno, nosotros tenemos que mandar las tareas, pero ustedes tienen que hacer un montón de otras cosas que tampoco están haciendo, así que no se quejen más. En definitiva, dice esto. O sea que hay un fuego cruzado en nuestra sociedad terrible. Y esto hay que pararlo. Algo está pasando. Algo está pasando muy grave. Hay indicadores de todo tipo y en todos lados. Ese es el nivel 3. Y este es el nivel 3. El todo contra todo sería, que es justicia, Estado, sociedad y familia. Y tenemos la próxima placa que es muy gráfica realmente. Tenemos margen izquierdo superior, asaltos mano armada, violencia permanente. La cantidad de gente que muere cada tantas horas por situaciones de violencia en Argentina. Por eso, a la mano derecha tenemos violencia de género, como dicen, y abajo tenemos violencia masculina sin género, sin como género. Es violencia, punto. Es violencia. O sea, es tremenda. Y del otro lado tenemos un bullying, hay un chico lo están agarrando del cuello, y tenemos la peor violencia de todas. Y que mostramos además el martes pasado cómo dos chicas en la escuela Favaloro se trompeaban y nadie las separaba. No filman, ahora filman, es una especie de evento deportivo. Y en el medio tenemos la peor violencia de todos, que es el aborto, que es el indefenso a la más mínima expresión de la vida, darle esta violencia que lo quieren legalizar. Realmente ya sería el colmo total de la agresión. Bueno, a ese lugar, así estamos y la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Con estas leyes y con este pensamiento. Realmente tenemos que hacer una vuelta en campana de 180 y herramientas, como decimos hace un ratito, existen ya. Nosotros tenemos una parte, si quieren usarlas, bienvenido, acá están, Fundación Paz las tiene, ya hablé con ustedes, señores del Ministerio, están a disposición, hay cosas para utilizar, hay cosas importantes, hay gente que piensa, que quiere cambiar esto, pero el tema es la voluntad. Y hay muchos padres que quieren hacerlo, Federico, muchos padres, muchos políticos, hay ganas de que esto cambie. Por eso empecé diciendo en el comienzo del programa que agradecía a tanta gente que se había comunicado en estos días, porque pudimos expresarnos. Y la gente dice, bueno, hay que animarse a decir esto, lo que vos acabas de poner en esa placa, los niveles de violencia. Bueno, ¿qué hacemos desde el punto de vista de las leyes para que el policía pueda realmente obrar y no estar con las manos atadas? Los docentes volver a tener autoridad en la escuela. La señorita maestra era aquella a la cual le teníamos todo el respeto del mundo, porque era que colaboraba con nuestros padres en nuestra formación y en nuestra educación. Y si no logramos esto, es como decías vos recién, la anarquía no conduce a nada. No, son las bases de nuestro país y la familia es el núcleo primario de cualquier sociedad. Y como dicen en Finlandia, ¿sabes por qué le preguntaban al primer ministro finlandés cuáles son dos cosas que los difieren de todos los demás países y por qué crecen tanto? Le dijo, primero, el vecino acá se ocupa del vecino, se preocupa por el vecino.
Mirá vos. Segundo, valoramos nuestro tesoro más precioso que tenemos. Le dijeron que petróleo, oro, nuestros niños. Nuestros niños. Mirá vos, ahí está. Esas son las dos claves mirá qué salida. porque Finlandia es Finlandia, señores. ¿Sabés que Argentina no puede ser. Quiero que me acompañes justamente a ver, porque no vamos a ir al corte, sino que vamos a poner, señor director, el video que Javier Cornejo dejó preparado, porque en ocasión de muchos de los mensajes que recibimos por el programa del martes pasado, encontramos un video del presidente de Ecuador, de Correa, que justamente es uno de esos presidentes que para todo el progresismo que tanto nos ha criticado, dice esto. Escuchemos un minuto. Es saludable, es un tema que quedó pendiente de la entrevista anterior. Es el tema de los principios y los valores. Es saludable para un país que un gobernante gobierne influenciado por sus principios y sus valores, que los tenga siempre presentes, sean estos principios religiosos o morales, y no gobierne más bien al estilo de otros presidentes que, aun cuando no creen en determinadas cosas, pero la sociedad representada en una asamblea o en un congreso, así lo hacen, él respeta esas decisiones, aun cuando no vaya de acuerdo con sus principios. Y me refiero a temas como el consumo de drogas, o de marihuana, legalización de la marihuana, a temas como el aborto y el matrimonio igualitario. Y yo quiero ir un poquito más allá porque conozco su posición, el país la conoce. ¿Usted cree que el Ecuador no está preparado para avanzar en esos temas? ¿Cree que ese poder religioso o moral muy arraigado en nuestra sociedad está todavía por encima de esas nuevas tendencias universales? Bueno, hay varias imprecisiones en lo que está manifestando mi querido tocayo. Primero, creo que toda persona debe actuar en función de sus principios, más aún un mandatario. Y por supuesto, hay que ser en algunas cosas, siempre y cuando no traspasen líneas rojas. Yo siempre recuerdo el ejemplo del rey Baudouin de Bélgica cuando estudiaba allá, que prefirió abdicar antes de aprobar una ley que le había pasado el Congreso para legalizar el aborto. Entonces hay líneas rojas que no se pueden pasar. Segundo, que usted no se puede ir contra la mayoría de lo que piensa la sociedad. ¿Qué es lo que piensa la sociedad? Lo que dicen grupos minoritarios, ¿no? Veamos pues lo que piensa la sociedad. Tercero, que sostenerse en base a lo que dice la religión. ¿Quién le dice que dice la religión? El aborto. Lo dice la ciencia, de la concepción. Ahí hay una vida humana, la vida más indefensa. Y se está atentando contra esa vida, no lo dice la religión. Ahora, cualquiera que se opone a esta cosa, ahí está el curuchupa, es la religión, son mentiras. Se está tratando de legitimar la postura del que piensa distinto, y normalmente son los que hablan de democracia, ¿no? Estamos hablando de términos científicos. Me pregunta a cualquier médico, a los chicos de la facultad seria de medicina le dicen, el paciente más, o sea, el feto ya es un paciente, el embrión ya es un paciente. Condenar a una mujer de 17 años que ha sido violada por 3 individuos que no saben ni quién es el padre, a tener una criatura que no desea, ¿no es ella también dueña de su cuerpo y responsable de un futuro para esa criatura? Y cuando también puede ser que se le destruya su propia vida. Más imprecisiones, ¿no? Dueña de su cuerpo. Ese ya no es su cuerpo, pues otro cuerpo, otra vida. Dentro de su sí, lastimosamente la naturaleza es así. Los hombres no podemos tirar en el estómago y por eso nos dicen que somos injustos. Pero claramente no es el cuerpo, el mismo cuerpo, es otra vida, primero. Segundo, pero la realidad es que esa chica va a un centro clandestino a abortar y muchas veces resulta que muere la criatura y también la madre. La estadística nos demuestra que hay mucha exageración en eso, y cuando se legalizó el aborto, no es que han disminuido las muertes por aborto clandestino. El aborto clandestino si es una clínica clandestina, no puede haber estadísticas. Bueno, eso dígale entonces a los abortistas, porque siempre sacan esas estadísticas. Hay maneras de llegar indirectamente a esas estadísticas, y las que utilizan los abortistas sí están totalmente exageradas. Pero normalmente el aborto clandestino no es la niña de 17 años, etcétera, es el adulterio, la vergüenza, y eso continúa incluso cuando se legaliza el aborto. Pero además, claramente, o sea, desde nuestro punto de vista, principios, que creo que lo comparto con la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano, el peor de los traumas no justifica lo que es para mí el peor de los crímenes. Ahí está el curuchupa, eso lo dijo Mahatma Gandhi. Indudablemente el aborto es un crimen. Entonces, Mahatma Gandhi también era enemigo de la muerte. Por último, hay muchas alternativas que no tienen que pasar por matar al ser más indefenso, darlo en adopción, etcétera. Pero se quiere ir, le insisto, el peor de los traumas, se quiere
cortar por lo más débil, el feto, ¿no? El peor de los traumas no justifica el peor de los crímenes, Rafael. Hay otras soluciones para eso. Matrimonio igualitario. Está poniendo el caso extremo entre los Sí, extremos. sí, por supuesto. No quiero No es el llegar caso a... normal. No, Veamos la estadística de quienes abortan. No es caso No es normal, caso como normal, tampoco es un caso violación normal cuando la vida de la madre 17 corre años peligro. por 3 Claro. individuos. No, o sea, me está poniendo el caso extremo. Matrimonio igualitario. Su posición no ha variado en absoluto. ¿Usted está en contra de eso de ahí? Por si acaso, mi posición con respecto al aborto es lo que dice la Constitución. Sí, La Constitución establece la defensa de la vida y la concepción, pero ahí sí quieren cambiar la Constitución. Y sobre el matrimonio igualitario, también mi posición es la que dice la Constitución. Matrimonio es unión entre hombre y mujer. ¿Usted está de acuerdo con ese precepto constitucional? Sí, yo creo que no hay que discriminar. Yo creo que la Constitución otorgó el derecho a que se reconozcan las uniones de hecho entre homosexuales, para que puedan heredar, para que tengan los derechos civiles adecuados, etc. Pero no pueden tener todos los derechos mientras no tengan el mismo derecho para casarse. Bueno, entonces también quiero tener el derecho a la lactancia, pues. La naturaleza no me dio seno, pero quiero tener derecho a la lactancia. Si el matrimonio es unión entre hombre y mujer, ¿qué le voy a hacer, pues? ¿Me explico? Quieren cambiar la definición de matrimonio. Yo no Por todo eso, ¿verdad? Me están metiendo por ahí porque ahora bombardeo en Twitter, soy el homofóbico, soy el Le cavernícola. aseguro que a mí me van a aumentar mis seguidores en Twitter ahora. Pero después hay de esto. cosas que tratan de forzar la naturaleza ya. Además, que son peleas y tal vez una sobrereacción a la exclusión que han tenido, a la discriminación. Pero créame, en la práctica, muy poco productivas. Porque todos los derechos que tienen con la unión de hecho, los tendrían, o sea, no le añade nada el matrimonio, es tan solo el simbolismo de casarse. Ok, pero ese símbolo es un derecho, presidente, para ellos. ¿De quién? O sea, Pues si la Constitución dice que es la unión entre hombres. Le insisto, yo quiero entonces el derecho a lactancia. Ok. Cuando me otorguen el derecho a lactancia, entonces otorguemos el es otro físicamente derecho. imposible. Pues. Y por eso, pues, el matrimonio es unión entre hombre y mujer de acuerdo a la Constitución. Entonces, Pero no es físicamente ¿cómo imposible. hace entre hombre y mujer y mujer? Si dice que es la unión entre hombre y mujer. Bueno, el presidente Correa de Ecuador, digo para todos los progres que la miran por TV, ¿viste cuando decíamos que nos inocularon la ideología de género en la Argentina? Digo, Cristina, ¿por qué no lo escuchaste a Correa tantas veces que se juntaron para hablar de economía? Hubiéramos hablado también de la vida, de los valores. ¿Cómo hacemos, Fede, ahora? Fíjate, Correa lo dice. Sí. ¿Cómo hacemos para recuperar esto que es tan importante para cualquier país que quiera enfrentar problemas económicos? Se pueden enfrentar con niveles éticos altos. Los tenemos por el piso. Entre otras cosas por la ideología de género que se inoculó a partir del kirchnerismo y está en su mayor esplendor, y vos lo pusiste en una placa. El corolario de esas violencias de todo tipo es el aborto. El indefenso. Increíble lo de Correa. Fede, queda